Como en cada entrevista, me gusta rescatar el objetivo que tiene este espacio y es que podamos platicar con una persona que está mayormente inmersa en la licenciatura o en la ingeniería que tal vez está resultando de su interés. Para esto, el día de hoy me emociona platicar de esta ingeniería porque la verdad me resulta muy curioso, me llama mucho la atención de qué trata. No sé mucho, pero para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Vanessa Aguilar, ella es ingeniera en procesos alimenticios y nos va a platicar todo acerca de este mundo, el trabajo, la universidad, qué es lo que hacen. Entonces, Vane, muy bienvenida. Me gustaría que te presentes, que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia, en dónde has estado laborando y qué has hecho. Muy bien, hola Pau, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y poder colaborar con este proyecto tan interesante. Bueno, sí, como ya lo mencionaste, yo soy ingeniero en procesos alimenticios. Mi carrera creo que no es tan popular, creo que es una carrera que de repente dices, ¿qué es un ingeniero en alimentos? ¿Qué hace un ingeniero en alimentos? ¿No? Porque eso me pasó cuando yo la conocí. Bueno, yo estudié esta ingeniería, ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de eso. Estudié esta ingeniería y pues he estado laborando en tres áreas sobre todo. La primera estuve en la parte de calidad alimentaria, en la industria de alimentos, estuve en una empresa mexicana, en el departamento de calidad. Ahí, bueno, pues desarrollaba todo lo que es la supervisión del producto desde el inicio hasta el final. Realizaba también un poco colaboración en la parte administrativa, en toda la gestión de calidad. Y hacía análisis a las materias primas y durante toda la producción, bueno, al producto y al producto terminado. Eso es como en general lo que realizaba en esta área. Después tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el área de la acuacultura. Ahí fue completamente diferente a lo que había vivido hasta entonces, a lo que había aprendido, y fue un área en donde aprendí bastante y fue muy curioso ahí porque yo como ingeniero en alimentos, ya con un poquitito de experiencia en esta primera experiencia que te comento de calidad alimentaria, yo no sabía que un ingeniero en alimentos podía también ingresar a esta parte de la acuacultura. Ujú. En esta área de la acuacultura, yo trabajé más concretamente en los cultivos de camarón. Estuve por ahí trabajando en algunas partes del norte del país, visitando granjas de cultivos de camarón para darles un seguimiento en cuanto a sanidad acuícola, a sanidad del camarón y de esta atmósfera en donde se desarrolla el camarón, donde se cultiva. Y bueno, después de eso, la tercera área en la que actualmente estoy es en la parte de investigación científica. Ahorita yo ya, después de mi licenciatura, hice una maestría en ciencias, y actualmente estoy en esta área como agente de investigación. Me encuentro trabajando en un instituto de investigación en Canadá y pues realizamos investigación con proyectos de las áreas biológicas, de biología genética, microbiología y genética como tal. Oye, y justamente al principio tú dijiste, yo elegí una profesión que no es tan popular, que no es tan conocida, a lo mejor inclusive dentro del mismo bachillerato, pero también mencionaste ahorita que estás dedicándote al área de la investigación científica y creo que no tampoco es tan común dedicarse a esa área y a lo mejor voy a meter un poquito la cuestión de género, pero ¿cómo es el quererse dedicar a la investigación siendo mujer, Vanessa? Fíjate que yo no me he encontrado con no sé, ninguna traba o ningún ahí como reto por esta parte, por ser Ujú. mujer. Al contrario, yo creo que mm, yo llegué al área de la investigación científica por azares del destino, yo creo. Por ahí por estarme un poco metiendo un poquito en proyectos distintos, un poco más que mi plan de estudio, o sea, como algo extracurricular, fue que llegué a esta parte de la investigación científica. Entonces, yo creo que desde el primer momento que yo toqué esta parte de la investigación, todas las personas que me han ayudado, que me han enseñado, me han brindado todas las herramientas para poder aprender, y yo, al menos personalmente, no me ha tocado vivir alguna traba por esa parte del género. O sea, ni en México, ni ahora aquí que me encuentro ahora en Canadá, no, para nada.
Por ejemplo, dices, ¿fue un poquito al azar o por el destino que llegué a la investigación? Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más. ¿Cómo fue ese destino que terminó en investigación científica? Sí, mira, yo comencé la carrera, Ujú. mm, la elegí, como yo te decía, ¿no? No era una carrera popular, yo no la conocía. Yo supe la carrera porque en una materia en la preparatoria me dejaron como investigar carreras que no fueran tan populares y encontré esta ingeniería en alimentos como una carrera del futuro. Recuerdo muy bien que era Ok. como carrera del futuro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, lo que aprendí en esto que investigué fue que pues la ingeniería en alimentos tenía como mucho futuro en cuanto a la demanda laboral, Ok. porque pues alimentos siempre va a haber, ¿no? Entonces, la industria alimentaria siempre va a estar ahí. Entonces, fue esto realmente como lo que me hizo voltear a ver la carrera. Ujú. Entonces, comienzo la carrera y pues yo estaba como en el buscar algo que me gustara, ¿no? O sea, sí me llamaba la atención la carrera, sí se me hacía muy interesante que el campo laboral es muy amplio, pero Ujú. yo quería encontrar como algo más específico porque la carrera es bastante, te da bastantes opciones en cuanto a áreas para poder ejercer. Entonces, yo buscaba como algo en específico. Entonces, dentro de esta búsqueda, yo creo que al principio de manera inconsciente, yo empecé por ahí a participar en algunos proyectos extras a mis materias, ¿no? Mis materias de la universidad. Entonces, llegué a conocer unos proyectos de investigación que se llevan a cabo pues en la universidad en donde estudié, en UTSOE, en Valle de Santiago. Ujú. Eh, Proyectos de investigación que hacen los profesores y que de repente pues algunos estudiantes ayudan, algunos estudiantes cubren, no sé, sus horas de servicio o para sus estancias y demás. Ujú. Entonces, fue de esta manera que yo llegué a conocer la investigación científica como tal. Yo cuando empecé en el primer proyecto que yo trabajé, lo que se pedía dentro de, pues, de la investigación que se estaba haciendo era saber de biología molecular Ok. y mi plan de estudios no lo llevaba. Entonces fue algo nuevo, pero me llamó la atención. Entonces me llamó la atención, busqué por ahí como tutorías, un maestro me dijo, ¿sabes qué? Ven, yo te enseño. Me consiguió por ahí ayuda con algunos doctores de otras universidades para que me permitieran ir a estas universidades y conocer un poquito más a fondo la parte práctica. Ujú. Y así, de esta manera empecé como a tener oportunidad de conocer un poquito más de lo que me brindaba mi plan de estudios en la carrera. Entonces, bueno, ya de esta manera empezaron como a abrirse las oportunidades. Yo estaba estudiando también francés, aparte pues mis materias, y pues ya al ir teniendo como un poquito la experiencia en investigación, al tener el idioma, se me presentó una oportunidad de tomar una beca para una estancia de investigación hace algunos años. Ok. Entonces, fue de esa manera que realicé esta estancia justamente en el instituto en donde ahora trabajo. Y ya fue como la experiencia más cercana a como tal la investigación científica, como más profesional, ¿no? Porque yo la estaba haciendo un poquito como de manera extracurricular durante mi licenciatura, pero cuando tengo la oportunidad de tener esta beca, conozco un poquito más como cómo se lleva a cabo y me interesó bastante en esta área. Entonces, bueno, ya después de todo eso, decidí estudiar mi maestría en ciencias y es por eso que ahora estoy laborando en esta parte de la investigación. Por ejemplo, ahorita es interesante que nos platicas que durante la licenciatura tú pudiste introducirte de cierta manera con actividades extracurriculares en la investigación, pero también hace un momento nos platicaste cómo fue que en tu bachillerato, en la preparatoria, dijiste, ah, me dejaron investigar y es una carrera del futuro y alimentos y yo te quisiera preguntar, aparte de que porque era una carrera del futuro, ¿por qué no a lo mejor nutrición o a lo mejor otra licenciatura en ingeniería relacionada? ¿Qué diferencia pudiéramos encontrar entre el licenciado o licenciada en nutrición y en comparación con una ingeniera, un ingeniero en procesos alimentarios? Ujú. Mira, de hecho, cuando yo empecé como un poquito que me llamara la atención esta carrera, yo lo que quería estudiar era medicina, justamente. Entonces me llamaban la atención esta parte como del área de la salud. Eh, Cuando yo conozco un poquito más la carrera,
me llamó mucho la atención que tiene bastantes áreas. O sea, el campo para ejercer la profesión de ingeniero en alimentos es muy, muy grande. O sea, la ingeniería te abre, por ejemplo, la puerta hacia la calidad alimentaria, hacia la microbiología, que es pues parte de lo que realizo ahorita, hacia la química de alimentos, puedes ser auditor en la industria, puedes trabajar en la parte gubernamental también. Si te vas completamente al área de investigación, pues se abren muchísimo más los campos porque hay muchas líneas de investigación. O sea, investigar de qué manera influyen Ujú. ciertos componentes de ciertos alimentos en la salud, por ejemplo. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de todo esto y me di cuenta que lo que me llamaba la atención como de la parte del área de la salud podía complementarlo de alguna manera con esta carrera que también me llamaba la atención porque es bastante amplia. Entonces, justamente, por ejemplo, lo que hago ahorita, mi proyecto de la maestría que acabo de terminar Ujú. es sobre el estudio mm, de un método genético Ujú. para identificar bacterias patógenas que afectan la salud del consumidor y Ah, que son ok. frecuentes en algunos alimentos y en la acuacultura. Entonces, te das cuenta, en esta parte de este proyecto yo tuve la oportunidad como de juntar realmente todas estas áreas que estuve yo conociendo y poder hacerlo directamente en algo que me gustó mucho, que es la investigación científica. Entonces, realmente yo creo que fue eso lo que más me convenció como para seguir por esta parte de la ingeniería en alimentos. Ok, y justamente ahorita a lo que nos estás introduciendo es dónde trabajan los ingenieros en esta área de estudio. Nos dices calidad de alimentos, química de los alimentos, pero también investigación científica. Ya regresando un poquito a la parte del bachillerato, tú ya la estás ejerciendo, tú ya estás especializándote en cierta área de la ingeniería, pero imagínate a ese chico o chica que está en el bachillerato, que está en la preparatoria, ahora que tú ya estás afuera, ¿qué habilidades consideras, Vane, que son necesarias para estudiarla? Ujú. Habilidades, yo creo que algo que es muy importante, que a mí me parece muy importante, es tener este interés por aprender. Yo creo que, pues hablando de habilidades, podemos hablar, pues como toda ingeniería, de las matemáticas, hablando de alimentos, pues la química, la biología un poco, o la microbiología. Eh, Pudiéramos hablar más específicamente de toda esta parte. Pero yo creo que la ingeniería en alimentos no es una carrera que si dices, bueno, yo estoy en el bachillerato, pero me fui, no sé, a físico matemático y ahora me interesó ingeniería en alimentos, pero no sé química, no sé esta parte como más específica de la carrera, yo creo que no te cierra la oportunidad a estudiarla. Yo creo que aquí lo importante es este interés por aprender cosas nuevas y por tener como toda esta amplia gama de posibilidades que te brinda como este tipo de carreras que pues te da un gran campo para seguir aprendiendo más y especializándote más. Y por ejemplo, ya pasando al centro, ok, estamos hablando de química, de biología, de matemáticas, conocimientos básicos que te pueden servir al iniciar, pero tampoco que si no estás ahí te impide estudiarla. ¿Cómo le haces para elegir una universidad? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para decir, sabes qué, esta universidad sí me va a ofrecer que realmente sea un profesional en esta área? Mira, yo creo que en la universidad, pues a la universidad la hace el maestro y la hace el alumno, ¿no? Entonces, buenos maestros, pues hay muchísimos. Buenos alumnos, hay muchísimos. Eh, Muchas oportunidades de aprender, pues yo creo que en cualquier lugar la vas a encontrar. Algo que a mí me parece muy importante en cuanto al elegir en dónde estudiar una carrera Ajá. es, yo creo que las herramientas extras que te ofrece la universidad. O sea, como ya te comentaba, yo pude encontrar lo que realmente me gusta, lo que realmente me apasiona, pude decidir de esta manera en qué especializarme, gracias a estas herramientas que tuve extras a mi plan
de estudios, ¿no? O sea, toda esta parte de la opción de proyectos que te da, la opción de idiomas que te da para aprender, si hay manera de hacer intercambios, si te ofrece otras becas, o sea, yo creo que todas estas herramientas extras que te brinda una universidad es algo realmente importante. Por ejemplo, si pudieras decir que para esta ingeniería en específico. Sí, yo creo que sí, porque como te decías, esta amplia gama de áreas que hay, yo creo que hay que conocer un poquito más, conocer para poder como decidir hacia dónde irte. Em, Otra parte, por ejemplo, que me parece importante para esta ingeniería es la industria. Entonces, si la escuela te ofrece, por ejemplo, la escuela donde yo estudié te ofrecía visitas a diferentes empresas. Ok. Entonces, pues no es como tal que tú vayas y conozcas realmente el trabajo, ¿no? Porque una cosa es estar de este lado aprendiendo a estar de aquel lado ejerciéndolo, pero sí te ayuda a darte una idea de cómo es el mercado laboral después de egresado, ¿no? Entonces, es por eso que me parece como importante qué te ofrece, como qué plus hay en las universidades, aparte pues de tu plan de estudios. Y por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado escuchar que se habla mucho en que importa mucho de la universidad de donde tú egresas, pero justo creo que es un espacio necesario inclusive para comenzar a cuestionar ciertos mitos que hay por ahí vagando. Y yo quiero preguntarte a ti, en tu experiencia, ¿tú crees que la universidad es un tema de decir sí me van a admitir porque vengo de tal universidad, o la verdad es que ya ni siquiera es relevante eso? Yo creo que no, Pau. Yo creo que eso se quedó como en un mito de quizá las generaciones pasadas. Porque sí, cuando yo empecé la carrera, yo recuerdo que sí, o sea, todo el mundo decía eso, ¿no? Es importante dónde vas, es importante el renombre de la universidad. Claro, es bueno una universidad de renombre, pues trae una historia detrás, ¿no? Pero pues era lo que decía hace un momento, quien hace a la universidad son los maestros y son los alumnos. Entonces, si tú como estudiante sobresales en algo y lo haces muy bien y tienes oportunidades, no importa la universidad en donde lo estás haciendo, o sea, eres tú quien está haciendo a la universidad. Entonces, realmente que yo creo que esta parte de que influya para que te acepten o no, para que te llamen o no, yo creo que ya quedó en el pasado. Yo creo que sí es un tema importante de tocar porque justamente luego como que lo escuchamos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero no lo cuestionamos, o sea, no cuestionamos si realmente eso sigue funcionando de esa manera. Y estando ya ahorita en el tema de las universidades, ¿cuánto dura aproximadamente una ingeniería en procesos alimentarios? Mira, en el plan que yo estudié en un plan cuatrimestral. Mi carrera duró 3 años, 8 meses. Fue muy rápida, la verdad. De hecho, fue otra de las cosas que me hizo decidirme por esta carrera y por esta universidad, Ujú. porque es en un plazo muy cortito. Yo estudié en una universidad tecnológica, como ya lo comenté, en UTSOE. Entonces, esta parte de ser universidad tecnológica a mí también me llamó mucho la atención porque entras a los 2 años, egresas como técnico superior universitario y si decides continuar, entonces continúas tu extensión a ingeniería 1 año, 8 meses más. Entonces sales titulada como técnico superior y como ingeniería. Entonces, cuando yo iba a comenzar la carrera, esto me agradó mucho porque dije, bueno, yo entro, estudio los 2 años y si a los 2 años digo, ¿sabes qué? No, como que no me agradó, bueno, me voy con mi título de técnico superior universitario y sigo viendo qué otra carrera me gusta. Entonces, a mí esta parte me agradó mucho, también pues que 3 años, 8 meses es relativamente pues corto porque en un plan semestral pues es mucho más larga la ingeniería en alimentos, entonces a mí me agradó mucho esta parte. Pero sí, un plan cuatrimestral pues es un poquito más pesado porque hay menos vacaciones, se ve un poquito más rápido el plan de estudios y demás, pero pues es como cuestión de intereses, ¿no? O sea, quieres terminarla rápido, quieres terminar hasta el técnico superior universitario, entonces a mí me agradó mucho por esta parte.
Y ahorita que nos platicas esto, me surge la duda si en esta ingeniería te piden materiales durante la carrera. A lo mejor ya ves que en algunas licenciaturas o en algunas ingenierías, no importa si es público o privada, pero casi siempre es costoso por los materiales, por lo que te piden. ¿Es el caso de esta ingeniería? Si te piden materiales, bueno, materias primas, no es costoso, realmente no es un costo muy elevado, sobre todo en la parte de los primeros 2 años, o sea, la formación como técnico superior universitario es muy práctica. Entonces, cada semana tú tienes al menos una práctica en la que realizas algún proceso alimenticio, entonces hay un producto final, entonces obviamente tú necesitas materias primas para poder realizar esta parte de las prácticas. Entonces, sí te están pidiendo, pero realmente no es costoso. Toda la parte pues de material, equipo y demás, la escuela lo tiene, entonces realmente tú lo único que llevas es esta parte de la materia prima y no es un costo muy elevado. A qué nos referimos con materia prima? Por ejemplo, cuando estás, ya comentaba, es por cuatrimestres, ¿no? Entonces, un cuatrimestre se estudian seriales. Entonces, en este cuatrimestre de seriales, tú aprendes el proceso de transformación de los mismos, ¿no? Entonces, en un taller a lo mejor tú vas a aprender la elaboración del pan para conocer qué Mm, procesos se llevan a cabo. Entonces hay que llevar harina, hay que llevar como si fueras a hacer de comer, ¿no? Prácticamente es ajá. una receta. Entonces, de esta manera, en cada cuatrimestre, o sea, ves cereales, ves cárnicos, ves lácteos. En la parte de lácteos, a lo mejor haces mantequilla, haces queso. Entonces, pues la materia prima pues va a ser la leche, yogur, dependiendo pues el producto que vayas a realizar, esta es la materia prima que se va a ocupar. Ok, y por ejemplo, ya cuando, o sea, ya estuvimos platicando, pudiéramos hacer una línea donde va entre la universidad, entre las actividades que realiza un ingeniero, en tu caso, cómo llega la investigación a tu área de estudio, pero ¿con qué habilidades, Vane, sale un ingeniero en procesos alimentarios? O sea, ¿qué le ofrece al mundo laboral un ingeniero? O sea, no importa de qué universidad venga, esto le ofrece al sector del trabajo. Ajá. Pues la carrera te forma en áreas como la microbiología de alimentos. Ahí, pues, por ejemplo, tú ofreces a los laboratorios de alimentos para hacer las pruebas. Ujú. Te forma en química de alimentos. Ahí, pues, aprendes también en la parte de laboratorios, aprendes a realizar pruebas físico-químicas para los alimentos. Te forma en la parte de calidad alimentaria. Ahí aprendes un poquito a la administración, a la gestión de la calidad. Se aprende un poquito el cómo realizar auditorías, por ejemplo, para una empresa, no sé, digamos, una empresa X se quiere certificar en X cosa, ¿no? Entonces, el ingeniero en alimentos está capacitado para enseñarle a la empresa lo que se debe hacer, los requisitos que debe de cumplir, cómo cumplirlos y formar al personal con capacitaciones para que el personal aprenda también y a la hora que llegue esta auditoría para certificarse, bueno, la empresa logre esta certificación. En cuanto a la gestión, pues el ingeniero en alimentos puede llevar a cabo toda esta gestión de calidad. Esto era parte de lo que yo realizaba en alguno de mis trabajos que tuve, para llevar como esta parte del control como de formatos, de protocolos, como toda esta parte de papeleo de la empresa o de las actividades que realiza la empresa para formar, para crear el producto. La carrera te forma también en cuanto a la innovación. Ah, ok. Por ejemplo, yo cada cuatrimestre, cada fin de cuatrimestre teníamos que presentar en equipos un producto nuevo. Ujú. Entonces, a lo largo del cuatrimestre se formaban los equipos y a la par de tus materias, tú ibas creando esta idea de un proyecto. No sé, ahora vamos a hacer un yogur que alivie, no sé, la gastritis. Entonces, a lo largo del cuatrimestre, tú vas aprendiendo cómo se hace el yogur, que se le puede agregar, que te puede beneficiar a la salud del consumidor y se va llevando a cabo y al final del cuatrimestre presentas tu yogur como tal, o sea,
haces tu yogur con todo lo que dijiste que le vas a ofrecer al consumidor, presentas tu yogur y además presentas una marca, un poquito del diseño del yogur, de cómo lo vas a vender, y ahí se engloba toda la parte como administrativa, un poquito de mercadotecnia incluso. Entonces ahí va toda esta parte de la innovación. Entonces un ingeniero en alimentos a la hora de egresar también ofrece esta parte a la industria de poder crear o innovar productos, o bien de poder emprender con una planta, porque en la parte administrativa o de gestión de calidad, pues también se te enseña qué lineamientos debe cubrir una planta, cómo se debe hacer. Ya en la parte de la extensión a la ingeniería, pues se aprende toda esta como ingeniería de maquinaria que hay, todos los efectos termodinámicos que hay en los procesos, los materiales, cómo influyen. Entonces, tú como ingeniero al final tienes las herramientas para poder crear tu propia planta de alimentos. O sea, es un conocimiento muy completo, ¿no? Sí, Desde, obviamente estás diciendo la química, pero también yo tengo que saber cómo se va a vender mi producto, porque no importa que sea el mejor producto para tu gastritis, si el consumidor no lo ve atractivo, no se lo va a llevar. Qué interesante, exacto. es súper interesante. ¿Cuál es la área más demandada o el área más demandada? Por ejemplo, de todos estos que nos mencionaste, ya como ustedes, ya dentro de ustedes los ingenieros en procesos alimentarios, ¿cuál es la más demandada? Pues mira, yo creo que para la parte de la industria, Ujú. la calidad es algo que siempre, o sea, la industria para el departamento de calidad, yo creo que siempre están buscando pues a los ingenieros en alimentos. O sea, calidad es algo que sí, sí, siempre, siempre va a estar ahí. Este, la parte de investigación y desarrollo en la industria, pues también porque ahí entra esto de la innovación, la creación, la parte de laboratorios, em, también. En la parte administrativa, también por esta parte de la gestión. Y en la parte de la investigación, yo creo que la innovación es lo que más influye. Y pues obviamente la parte pues, de laboratorio, química, microbiología, para la parte de investigación. Y por ejemplo, las áreas de especialización, ¿cuáles son las que comúnmente se van hacia esa área? Pues yo creo que pues depende como hacia dónde tú quieras dirigirte. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tomé una maestría en ciencias, yo especialmente microbiología aplicada, es mi maestría, y yo la dirigí pues a alimentos. Ujú. Eh, en la parte, no sé si te quiere decir un poco más a la gestión, pues una especialidad en administración empresarial. Mm, Yo creo que también es como manera de llevar un poquito tu ingeniería hacia esta parte. ok. Y Sí. no, o sea, no es que yo lo diga y me van a decir que siempre saco al Instituto Mexicano para la Competitividad, pero es que realmente tiene mucha información acerca de las carreras y cómo van fluctuando y hablan de salarios. Y hoy en día sabemos que una licenciatura o es muy complejo a lo mejor encontrar estabilidad al egresar con una licenciatura, estabilidad económica, pero sí que sabemos que el estudio en una licenciatura o en una ingeniería o una especialización, el desarrollo cognitivo es importante. Y entrando en el tema de los salarios, más o menos en promedio, ¿cuánto puede ganar un egresado en esta ingeniería? Mm, un egresado, Ujú. pues mira, es que yo creo que depende hacia como qué tanto te arriesgues, porque mira, te voy a contar brevemente la experiencia que yo tuve. Cuando yo salí de la ingeniería, Ujú. yo encontré trabajo al mes. Ok, Entonces fue ajá. muy rápido, estaba muy cerca bueno, relativamente cerca de donde yo vivía, ahí mismo en el estado de Guanajuato, Ujú. pero el salario sí era, pues podía vivir con, pero no era como tan competitivo. Entonces, creo que, si no mal recuerdo, yo ganaba algo así como 10,000 pesos al mes, Ujú. recién egresada. Ujú. Estuve un tiempo trabajando en esa parte y llegó el momento en el que dije, quiero aprender algo diferente. Ujú. Entonces, yo me animé a entrar bueno, intentar entrar a otra empresa mucho más grande, que fue con la que aprendí esta parte de la acuacultura. Pero ahí, en la primera empresa en donde yo estuve es una empresa mexicana,
que tiene 2 plantas. Entonces, no es pequeña, pero no es tan grande. En la segunda empresa donde yo estuve es una empresa multinacional que tiene presencia en más de 70 países. Ujú. El proceso para ingresar fue muy complicado, fue un proceso como de 4 meses de diferentes entrevistas. Yo tuve que viajar a Sonora a hacer entrevistas, tuve entrevistas así en línea, Ajá. mucho tiempo de espera y demás, había muchos candidatos. Creo que cuando yo intenté entrar, había más de 1000 candidatos y se ofrecieron 15 puestos en todo el país. Wow. Entonces, cuando yo entré ahí, pues ya mi sueldo fue de 20,000 pesos al mes, o sea, estamos hablando de que ya el doble de lo que yo estaba ganando recién egresada. Entonces, Te saliste, o sea, te saliste de tu zona. exacto, es a lo que iba, como qué tanto te arriesgas, qué tanto te quieres salir de tu zona de confort, porque bueno, en la primera empresa estaba cerca o relativamente cerca de donde yo vivía, en el mismo estado. La segunda empresa, muy complicado entrar porque pues es una empresa multinacional, porque pues mucha más gente quiere entrar a esta empresa. Es arriesgarte a tantos meses de espera, incluso invertirle, ¿no? En viajar para hacer las entrevistas sin ninguna seguridad de que te contraten o no. Entonces, pues es como qué tanto te quieres arriesgar, pero también qué tanto te prepares, porque yo al entrar a esta segunda empresa, en donde el sueldo pues ya era como al doble y en realidad no iba tanto tiempo de diferencia, o sea, de que yo había egresado, yo estuve un año trabajando en esta primera empresa cuando pude entrar a esta segunda empresa, este, entonces no había tanta diferencia de que yo había egresado. Ujú. Mm, Pero lo que me ayudó mucho para entrar fue toda esta parte de los proyectos que yo estuve haciendo aparte de mis actividades curriculares en la licenciatura. Entonces, es como qué tanto te arriesgues, qué tanto te interese aprender, qué tanto te involucres en otras actividades. Pero bueno, si vamos a hablar como exclusivamente del sueldo, Ujú. esa fue mi experiencia. ¿Verdad? Recién egresada, 10,000 pesos al mes y al año 20,000 pesos al mes. Digamos en un rango como jerárquico más o menos parecido, pero en una empresa pues nacional y en una multinacional. Ok, obviamente, ajá, sí, justo es como comentas, o sea, va a depender de la zona en donde estés, de qué tan preparada estés, de qué tantas cartas presentes para Ujú. competir con tantas personas que quieren el mismo puesto que tú tienes y que en otras entrevistas también lo hemos platicado, o sea, hay mucha competencia, entonces, ¿qué tantas cartas tienes como para jugar en ese puesto, por así decirlo, ¿no? Y para ir cerrando, ya hablamos del trabajo, ya hablamos de qué actividades realizas como ingeniera, en tu caso, cómo fue la investigación. Ay, nada más me quedaba una duda que sí quiero saber. Dijiste que estabas en el área de acuicultura. ¿Qué Ah, es eso? Acuacultura. La acuacultura es el cultivo, así como hay agricultura, está la acuacultura. Entonces, la agricultura es el cultivo pues de plantas, digámoslo así, y la acuacultura es el cultivo de animales acuáticos. Entonces, Animales. exacto, sí, Ok. entonces, por ejemplo, yo estuve en esta parte del cultivo de camarones, entonces, esos Ah, camarones que nos comemos nosotros en el cóctel no ajá. son camarones que van y los pescan, sino que son camarones que se cultivan, o sea, como tal, hay granjas, yo estuve Ok. trabajando en Sonora y Sinaloa. Ajá. En México los estados de producción de acuacultura son Sonora, Sinaloa y Nayarit, que tienen una Ujú. gran participación en el mercado global. Y hay granjas que están pegaditas a la orilla de la playa y Ok. tienen estanques en donde se siembran como tal los camarones desde que son larvitas. O Se sea, van. justo te iba a decir, o sea, ¿ustedes los crean, o sea, genéticamente? ¿O no estoy entendiendo? No, se cultivan. En los laboratorios se les da como esta preparación cuando son larvitas Ah, ok. y después se pasan de laboratorios, se pasan a granjas. Entonces en Mm. granjas se cultivan en estos estanques, se les da una dieta especializada. En la empresa esta multinacional que mencioné que yo estuve trabajando, ellos se dedican a hacer alimento para camarón. Ok. Entonces, tienen investigación, por ejemplo, ellos tienen un centro de investigación en Chile muy importante porque analizan qué necesidades tiene el camarón
Ujú. ¿Qué se necesita dar de comer al camarón para que sea rico en cuestión de qué se le va a ofrecer después al consumidor final, ¿no? Que somos nosotros. Ok. Entonces, Ujú. es esta parte, existe estos cultivos, hay camarones de diferentes especies, hay camarones de diferentes tallas, por eso que cuando vamos al súper encontramos los camarones chiquitos para cóctel, los camarones medianitos y los más grandes, porque hay diferentes tipos de cultivo. Entonces, así como existe para el cultivo de camarón, pues hay para el cultivo de diferentes peces también. Esa es la acuacultura. Wow, estoy impactada. Y te lo iba a preguntar desde que lo dijiste, pero dije, no, es que estabas hablando de otras cosas interesantes. Entonces dije, la voy a guardar para el final, qué bueno que me acordé. Pero qué interesante, Vanessa, todo lo que conoces acerca de tu ingeniería. Y creo que me atrevo a decir que lo más valioso que nos has compartido hoy son esas ganas de investigar y de aprender. Y creo que durante toda la plática se vio que nos platicaste desde el bachillerato, cómo te hablaron de una ingeniería y que te hablaban que era una carrera del futuro y entonces tú investigaste y luego tú querías conocer más acerca de algo y te acercaste con un profesor y luego por ahí la investigación se iba marcando bastante en a lo mejor experiencias extracurriculares y de algunas otras, hasta el momento en el que ya estás haciendo una profesión en esa área de estudio. Ya casi para cerrar y porque se nos está acabando el tiempo, ¿cuál fue el reto más importante al estudiar esta carrera para ti? El reto. Ah, No sé, no sé si hay un reto como tal, porque quizás esta parte que mencionamos de que me interesa como aprender y como investigar y esto, sí hay mucho que aprender en la ingeniería. Por ujú, ejemplo, esto que mencioné de los fenómenos que ocurren durante todo el proceso del alimento, fenómenos de transporte en toda esta línea de producción, el cómo afectan los materiales, es algo que es bastante amplio, hay muchas matemáticas, entonces es un conocimiento, es bien interesante porque ves la carrera desde otra perspectiva, no solamente como el alimento y la creación del alimento, sino el cómo influye todo el contexto realmente en esta cadena productiva del alimento. Entonces, ese tipo de conocimientos sí fue como muy complicado adquirirlos, fueron las materias que más me costaron durante la ingeniería. Mm, pero no sé si realmente sería como un reto, porque a final de cuentas, pues para eso estamos, ¿no? Estudiando la carrera para aprender. Entonces, no sé si lo llamaría reto, pero pues sí hay mucho conocimiento que se adquiere durante la carrera y que algunos cuestan más que otros y es muy abundante todas, como ya lo mencioné, yo creo que a lo largo de toda la entrevista, las áreas son muy amplias, muy vastas y pues hay como infinidad de posibilidades. Entonces, no sé si llamarlo reto o no, pero sí es algo que me suena ahí al recordar la ingeniería, es toda esta vasta de conocimientos que existe. ah, ok, ok. No, pues ya terminamos y la verdad es que muchísimas gracias, Vane, por todo lo que compartiste. Se nota que conoces ampliamente lo que estudiaste y lo que estás ejerciendo y hasta me resultó interesante una ingeniería que no conocía, la verdad, que no, sí leí antes de la entrevista porque tenía que rescatar algunas cosas, pero creo que la forma en la que logras profundizar y brindar la información acerca de estos es muy valiosa y sí quisiera que se quedaran, ojalá y que esta entrevista le llegara a muchas personas porque realmente creo que luego hay chicos en bachillerato que no saben qué estudiar, pero ya les están diciendo que tienen que elegir dentro de 2 meses a lo que se van a dedicar toda la vida, pero luego siempre tenemos mucha demanda en unas licenciaturas y luego tenemos otras ingenierías, otras licenciaturas que nadie sabemos de qué tratan, no sabemos cómo trabajan, ni siquiera sabemos si el yogur que estamos tomando fue creado por un profesionista o fue planeado, investigado, toda esa parte. Entonces, de verdad, qué placer escucharte el día de hoy, Vane, y te agradezco muchísimo tu tiempo por estar aquí. No, al contrario, Pau, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me emocionó mucho cuando me dijiste, oye, puedes hacer la entrevista porque sí, realmente recuerdo mucho cuando yo tuve que elegir y como dices, yo creo que es una carga bien grande el que a los 17, 18 años te digan, tienes que elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Yo creo que es una carga bien grande y nos llega la presión, ¿no? Entonces,
tener estas herramientas, este tipo de herramientas en donde te acerques y conozcas un poquito más de cómo es realmente, porque pues es diferente ver desde como a mí me tocó, ¿no? Como investigar, estar por ahí leyendo, preguntando, viendo las universidades de qué se trataba esta ingeniería, a escuchar a alguien que pues ya tuvo la oportunidad de conocer, tuvo la oportunidad de terminar la carrera y como ver esta perspectiva, yo creo que sí ayuda en esta parte de la decisión. Em, yo creo que quisiera enviar el mensaje de que no se presionen con esta parte de que es a lo que te vas a dedicar toda la vida, porque eso es una carga bien, bien, bien grande y la verdad es que hay mil posibilidades durante y después de la licenciatura. Entonces, sí hay que detenernos un poco y pensar un poquito para realmente hacer algo que nos agrade, pero sin la presión o sin el peso de que es algo para siempre. Claro, sí, totalmente de acuerdo con lo que compartes. Muchas gracias, Vane. Espero que les guste la entrevista y que se queden hasta el final. De verdad es una participación muy valiosa y que la aprovechen. Y muchas gracias, Vane, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Pau, nos vemos. Bye.